que han tenido estas experiencias, se habla mucho y en reiteradas ocasiones de un túnel, que han tenido cierto sueño, otros que pues no saben si estuvieron al borde de la muerte o fue una experiencia sobrenatural. Hay distintas teorías, obviamente creo las que más resaltan son en base a la creencia o la fe que cada una de las personas tienen, pero en sí hay muchas teorías y creo que en algún momento hay un buen porcentaje de personas que aducen que han sentido esta experiencia más allá de la muerte, pero ¿qué habrá más allá? Y es que es algo de, creo que todos nos hemos preguntado más de alguna vez, y es una situación en la que no puedes decir ya viví eso, ya regresé y les voy a contar, porque precisamente ahí está la paradoja del asunto. No es como decir, yo nunca me he emborrachado, me voy a emborrachar y después les cuento cómo se siente. Entonces esto pasa con la muerte, entonces no tenemos como que la experiencia, y cuando la tengamos y cuando la vivamos realmente vamos a saber qué es lo que pasa ahí. Varias cosas en común que la gente dice que ha tenido experiencias cercanas a la muerte, lo que mencionaba del túnel, y también el hecho de que en cuestión de segundos o milésimas de segundos logran ver toda su vida pasar frente a sus ojos. Son cuestiones como que características en común que la gente que ha hablado, que ha tenido encuentros cercanos con la muerte, logra contar, pero al final de cuentas creo que lo sabremos hasta ese instante cuando estemos cerquita o a punto o en el momento. O en el momento y que podamos contarlo, pues eso también será otra historia, ¿verdad? Porque muchas personas dicen, estuve en milésimos de segundos y experimenté eso. Unos dicen, bueno, pues no quería volver jamás. Otros mencionan que empezaron a ver a ciertos familiares que ya habían fallecido. Bueno, hay muchas teorías. A muchos les cambia la vida eso. Claro, y hoy, Carlos, pues nos gustaría que usted nos contara si en algún momento ha tenido alguna de estas experiencias más allá de la muerte. Si usted dice, bueno, pues yo siento que fue este paso trascendental que le llaman muchos del alma, y nos puede contar sus experiencias con todo gusto y con toda confianza a través del 5510-4012. Pero para despejar nuestras dudas nos acompaña acá nuestro experto, doctor Gilberto Recinos, de la Escuela Filosófica Luz y Caridad, a quien le damos la cordial bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, Cristian, es un gusto estar con usted y gracias por la invitación, y qué bueno que podamos dirigirnos a los radioescuchas para poder emitir opinión de lo que considero es una de las de los puntos o de las situaciones o de las condiciones más nebulosas que tiene el ser humano, porque hay muchísimas preguntas, respuestas en general prácticamente no hay, y eso condiciona que podamos estar sumidos por influencias de otras personas en supersticiones, en supercherías, en cuestiones de misticismo que realmente no tienen ningún sentido. Entonces eso es lo que vamos a platicar en el transcurso de este programa, y esperamos resolver la mayor posible de dudas. El último comentario en este punto, Cristian, siempre lo digo, es opinión personal, es opinión de lo que yo siento, de lo que yo creo, de lo que yo he estudiado, de lo que yo he analizado. Nunca estoy dirigiéndome para convencer a nadie en absoluto, sino que cada quien que escuche, analiza y libremente decide si lo toma o lo deja. Esto es cierto, y bueno, doctor, como usted lo mencionaba, cada uno va teniendo, más allá de lo que le han dicho, muchos han podido experimentar este paso más allá de la muerte. Me gustaría, para iniciar, doctor, ¿cómo se puede denominar esta experiencia de vida? Y en la parte física que toma mucha importancia para las personas, otros dicen, bueno, no hay nada más allá de la muerte, o sea, únicamente es el cuerpo físico, tenemos esta experiencia, se acabó y punto. Otras filosofías o teorías mencionan que tenemos un alma y que esta trasciende. ¿Qué me puede hablar al respecto? Mire, Cristian, aquí hay varios puntos. Tal vez un punto para dar paso o iniciar con eso es que nunca nos han educado para la muerte. Nosotros tenemos que tener claro que el proceso de muerte se inicia desde el momento que nacemos. Es el único proceso que nadie escapa. Todos vamos a llegar tarde o temprano a la muerte. Muerte personal, muerte de seres queridos y muerte de personas que tal vez no tengamos ninguna relación con ellos. Pero entonces uno se pregunta, ¿por qué será que cuando hay alguien, entre comillas, desconocido, que fallece y pasamos frente a una funeraria y vemos los carros,
pensamos, bueno, obviamente alguien falleció y punto. No le damos realmente ninguna importancia. Pero cuando muere, cuando fallece un ser amado, eso nos destroza tremendamente. Hoy en el hospital me llamó mucho la atención que iba caminando por uno de los corredores y una señora llorando, pero llorando desconsolada. ¿Por qué? Por el fallecimiento de un familiar. Esto es que el enfoque que le damos nosotros al proceso de la muerte es un enfoque no solo de dolor, sino un enfoque de desesperación, porque consideramos que no hay nada después de la muerte. 1. Y 2, como usted bien dijo, nadie ha regresado a decirnos por qué sucede después de la muerte. En este sentido, solo tenemos referencias de libros, de algunas comunicaciones que nos hacen pensar que la lógica y la razón debe predominar. En ese sentido, estamos claros que hay algunas tendencias religiosas. Nunca me gusta hablar en este sentido, nunca hablo de las religiones como crítica, estoy diciéndolo claramente, sino como referencia. Algunas religiones occidentales que lo que dicen es: el día que alguien fallece fue llamado a la presencia del Señor. O en las esquelas incluso ponen descansa en paz, o fue llamado a la presencia del Señor. La pregunta que me hago es que es lógico y racional. Si alguien fue malévolo, el peor ser humano que haya existido en la tierra, imaginémoslo así, y que en el momento que fallece, solo ese hecho le da la autoridad, el permiso para estar al lado del Señor y vivir en paz, o descansar en paz. ¿Cómo es posible que cuántas veces nosotros hemos escuchado que aceptando a Jesús o haciendo una confesión se nos perdonan los pecados? Maravilloso, qué bueno que se nos perdonen, pero ¿y el daño que hicimos? ¿El dolor que provocamos? ¿Qué pasa con eso? ¿Se desvanece? No es lógico. Entonces aquí viene un punto muy importante, y es el hecho que también esto se lee en el Nuevo Testamento: a cada quien según sus obras. Y eso sí es lógico, eso sí es racional. Eso nos explica, uno, por qué hay seres que dejan su materia con una paz y una tranquilidad que incluso nadie se da cuenta en el momento que fallece. ¿Sí? Vamos a hablar posteriormente de lo que es la ayuda espiritual para que estos seres puedan dejar esta fase de una manera más cómoda. Y también ver seres que han sido tremendamente malévolos, pongamos pandillas, mareros, como queramos llamarlos, que tienen pánico a dejar la materia. Entonces lo que nosotros debemos tratar de encontrar es la lógica. ¿Por qué sucede eso? No es un hecho simple de decir porque Dios lo quiere y ya quedarme yo tranquilo y ya ahí lo dejé y me olvidé del asunto. Nunca. Dios nos permitió una inteligencia, nos permitió un libre albedrío, pero también en nuestra conciencia está Él, que nos dirige para poder encontrar la mejor solución a nuestra vida y la forma más humana, si queremos llamarla, o más moral, ética, de cómo comportarnos, primero. Segundo, imaginemos que la materia sea lo único que existe. Los materialistas dicen que los sentimientos no son más que aspectos puramente mentales relacionados con la materia, y que en el momento que dejamos la materia todo se termina. ¿Para qué entonces amar? ¿Para qué estudiar? ¿Para qué ser mejores? ¿Para qué todo eso si en el momento que dejemos la materia vamos a perder todo lo que hemos logrado? Y otro punto, el mayor regalo del que Dios nos puede dar es la vida. Si el materialista dice eso, ¿por qué no pegarnos un tiro, tirarnos de un puente cuando tenga un problema y ya estuvo, porque todo se termina? No, dentro de nosotros instintivamente sabemos que hay algo que nos dice: sigue viviendo y sé mejor cada día. Eso es algo que nosotros siempre tenemos. Entonces, por eso es que los materialistas no tienen fundamento
para que sus teorías sean realidad. Doctor, ¿qué explicación lógica le podemos dar a estas experiencias que las personas han tenido cercanas a la muerte? Me imagino que usted, en el campo médico y acá pues asimilo las dos ocupaciones que usted tiene. ¿Qué ha observado? ¿Qué han dicho? ¿Sí existen este tipo de experiencias o tienen otro tipo de explicación cuando una persona luce que, sí estuve, muchos incluso en una sala de operaciones, se han hecho estudios que escuchaban y veían cómo los médicos procedían, el trato que en algún momento le daban al cuerpo y luego pues pidieron regresar o una voz les dijo que tenían que regresar. Otros mencionan que les ha pasado y no necesariamente estando en un accidente o en un quirófano, sino pues tienen esta experiencia de hacer un viaje astral y han podido experimentar que hay más allá de este plano físico. ¿Qué me puede comentar al respecto? Lo que usted comenta, Cristian, son experiencias cercanas o al borde de la muerte. Esto no es más que en el momento que nosotros estamos muy enfermos o en un accidente serio, en unas circunstancias que el proceso de fallecimiento es muy cercano, muy probable, nuestro espíritu de alguna manera, digámoslo así, se separa de nuestro cuerpo, se aleja, mejor dicho, no se separa, se aleja de nuestro cuerpo y habitualmente se habla de un túnel donde al final del túnel hay una luz. Es claro que esto es algo clásico, como se describe. Sin embargo, no todas las experiencias cercanas a la muerte van a ver ese túnel. Cuando se logra llegar a esa luz, usemos esa expresión, la información que tenemos, y esto depende de cada espíritu, porque si son espíritus malévolos seguramente no van a tener esta experiencia, llegan a ver prados preciosos, una paz enorme y algo que usted dijo muy cierto. La fe hace que cada quien vea dentro de ese marco a quien él sigue. Jesús los vemos los occidentales, ¿sí? Le aseguro que en Oriente los budistas no van a ver a Jesús, sino van a ver a la figura que para ellos representa esa bondad plena. Entonces lo importante no es qué figura se vea, lo importante es que existe esa presencia espiritual que nos hace ser diferentes. Aquí hay algo muy importante, y es que el retorno habitualmente cuando esto sucede, y nosotros lo hemos visto en los hospitales, la gente dice, como usted también lo comentó, era tanta la paz que yo me quería quedar ahí, me sentía tan bien que no quería regresar, pero una presencia me dijo, todavía tienes que trabajar. A mí me pasó en el 99, yo tuve una enfermedad seria, 2 semanas en el intensivo, 90% de chances de fallecer. Cuando me di cuenta, muy bien, íntegro, vivo obviamente, y sin que nadie me dijera qué era lo que yo tenía que hacer, entendí que todavía mi trabajo tenía que desarrollarse. ¿Sí? Entonces, esto es algo muy importante también, no es una forma que siempre veamos todo exactamente igual. Luego, hay algo que hay muy importante, y esto lo voy a tocar así de esta forma, aunque no fue parte de la pregunta, Cristian. En momentos de mucho dolor o en momentos de que alguien va a fallecer, y lo clásico es en las guerras, hay testimonios de soldados, por ejemplo, que estaban lejos de su país, muy lejos, y que llegaban, tocaban la puerta en su casa y cuando abrían, veían que era él la familia. Y oh sorpresa, se enteraban después de que ese día y a esa hora aproximadamente, ellos habían fallecido en batalla. Entonces, ¿por qué es esto? Por nuestra afinidad, por nuestros sentimientos. Yo puedo estar en una guerra que obviamente es algo ajeno a la naturaleza humana y por eso tenemos que ir aprendiendo muchos aspectos, pero lo más que deseamos en ese momento que comprendemos que ya terminamos nuestra existencia material es estar donde yo amo. Entonces me traslado a donde yo quiero estar.
que es con mi familia, que es con mi novia, con mi esposa, qué sé yo, con quien realmente ame. Eso ha sucedido y es documentado. Entonces, eso también tiene que tenerse muy en claro. Algo muy importante adicional es que nosotros tenemos muchas vivencias, pero vivencias materiales, y no hemos logrado comprender que nuestras vivencias deben ser espirituales. Recién pasó la Navidad, el Año Nuevo, y yo le digo a la gente, y a veces platico con mis pacientes, que se ha tergiversado totalmente el sentido de la fiesta de Navidad. En la fiesta de Navidad se está conmemorando el nacimiento de Jesús, pero si usted se da cuenta, es mucho más importante, o al menos así lo parece, Santa Claus, los regalos, las cenas, los convivios, pero no hay una comunión espiritual, ¿sí? No hay ese algo que nosotros digamos Jesús es el más importante, y Él lo que nos vino a enseñar no es que Él fuera el camino, Él nos vino a decir, sigan este camino para llegar a donde yo llegué. Entonces se ha tergiversado totalmente desde el punto de vista materialista. Yo le pregunto, y con esto lo dejo para que usted continúe, Cristian, mientras más ama, usted debe dar un regalo a quien más ama. Y si lo ama mucho, ese regalo debe ser muy grande, muy espléndido, para demostrar el amor que le tiene, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con un campesino que no tiene para comer y solo le puede dar un abrazo y un beso a su hijo? Eso no vale, eso no tiene sentido, eso no tiene importancia. Claro que tiene mucha más importancia, porque a veces nosotros damos obsequios porque tenemos que darlos, no porque nos nazca realmente. En cambio, un abrazo y un beso siempre nos nace. Y siempre llegan justo en el momento que tienen que llegar, doctor. Vamos a una pausa en Consentido Humano. 5510-4012 es la vía WhatsApp. Y bueno, hoy le hacemos la pregunta, ¿qué hay más allá de la muerte? ¿Usted ha tenido alguna experiencia cercana a la muerte o cuasi muerte, como le llaman? Con todo gusto usted puede contarnos cada una de esas experiencias y bueno, qué es lo que ha percibido en estas situaciones. Vamos a la pausa, ya volvemos. Humano, y a lo largo de la historia han surgido diversas teorías e hipótesis acerca de qué existe después de la muerte. Por ejemplo, la de los budistas. Los budistas creen que cuando morimos nos enfrentamos a 6 posibles destinos y podemos reencarnar en dioses, en semidioses, en humanos, en animales o incluso en criaturas famélicas o del infierno. Si fuiste una buena persona, entonces tienes posibilidades de reencarnar en una de las 3 primeras categorías. Gracias, Carlos, por esta información. 10 de la mañana con 44 minutos hoy en Consentido Humano. ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Ha tenido alguna experiencia cercana a la muerte? Con todo gusto nos puede comentar a través del 5510-4012. Nos acompaña el doctor Gilberto Recinos. Él pertenece a la Escuela Heliosófica Luz y Caridad. Y bueno, pues también nos comenta en base a la experiencia que ha tenido como médico con relación a estas experiencias cercanas a la muerte. Doctor, al inicio usted mencionaba que bueno, pues no hay algo específico o alguien que pueda documentar exactamente, o usted me corrige, si hay alguna, ¿qué le puedo decir? Experiencia que haya sido documentada y que haya llevado algún proceso y que pueda servir como un ejemplo de qué es lo que más o menos puede existir más allá de la muerte. Claro, Cristian, en este sentido tengo que hablar de la filosofía que yo estudio, la doctrina, y quiero hablar de espiritismo. Espiritismo, el grave error que se tiene es que se señala y se condena porque los demás lo hacen. Eso es ignorancia. Yo quisiera que alguien que pensara antes de hablar y condenar, leyera, estudiara y sacara conclusiones. La doctrina espiritista, imagínense ustedes, la primera palabra, la primera pregunta que tiene en el libro de los espíritus, que es nuestra base, es ¿qué es Dios? ¿Cómo va a ser posible que una doctrina
sea señalada de diabólica o satánica si lo primero que pregunta es sobre Dios. Nosotros tenemos muy claro varios conceptos. Para estudiar espiritismo uno tiene que tener: 1, certeza absoluta en la existencia de Dios; 2, aceptar que Jesús es nuestro guía y maestro; y 3, quererse transformar uno mismo, eso quiere decir mejorar, y ayudar a los demás a mejorar. Todo lo demás es secundario. Entonces nos señalan y nos tachan porque tenemos algunas prácticas, así dicen, que son prohibidas en la Biblia. Una de ellas es la invocación de los muertos. Esto fue algo que Moisés, 3000 años antes de Jesús, lo determinó, lo indicó. ¿Por qué? Porque en ese momento la humanidad era tan violenta y hacía tan mal uso de esa invocación de los muertos que no tuvo más alternativa que prohibirla. Nosotros estamos totalmente en contra, igual que Moisés, de que hayan invocaciones con fines maléficos, que hayan invocaciones con deseos de destrucción o dañar. Eso no es espiritismo. ¿Cuántas veces vemos en la calle centros y lugares donde dice ayuda espiritual, pero leen las manos, tiran las cartas y cobran? Eso es una farsa, eso es una estafa, eso nunca puede ser espiritismo, y nosotros somos los primeros en estar en contra de ello. Así de claro. Respecto a lo que, ¿y por qué hice este preámbulo, Cristian? Porque lo que decía Carlos es cierto, parcialmente. Los budistas consideran que uno puede reencarnar, es decir, regresar a la materia, en animales. Incluso tienen en la India un templo dedicado a las ratas, ¿sí? Y las alimentan, y les aseguro que están mucho mejor que muchos seres humanos en ese país. Sin embargo, nosotros consideramos que la regresión no es posible. Ejemplo muy simple: si usted ya ganó 5º año de primaria, no puede ser que lo regresen a 3º. Usted ya ganó, ya clasificó, ya está en otro nivel. Lo que sucede es que algunas veces esos espíritus son tan malévolos que se animalizan, y si ustedes los vieran serían monstruosos, y por eso es que se pueden confundir con animales, pero no porque reencarnemos en animales. El proceso de separación, esto tiene mucho que ver con lo que le comento y con lo que platiqué al principio, de que no nos han educado para comprender que la muerte es parte del proceso de la vida. Cuando nosotros vamos a dejar la materia, estamos hablando en condiciones de un ser humano normal, que ha hecho el bien, que ha estado bien. No es raro, sucede con alguna frecuencia, que incluso antes de fallecer diga: fíjese que vino a verme mi papá y mi mamá. Pues ellos ya fallecieron, ¿ok? Llegaron a verla. ¿Por qué? Porque están preparando el proceso de dejar la materia. Este es un proceso que lo que menos uno quiere es ser violento. Y eso sucede en accidentes o muertes violentas. De un solo, pero en enfermedades habitualmente da posibilidad de que este proceso se dé de una manera más suave, digámoslo así, para poderlo comprender. Entonces vienen amigos, familiares, y están cerca de nosotros. También sucede con alguna frecuencia que alguien de la familia, amando tanto al ser que está muy enfermo, obviamente es amor, no lo deja partir. ¿Por qué? Porque no te vayas, papá, no me dejes. El egoísmo del ser humano. Cuando de repente esta persona sale, va a bañarse, va a su casa, qué sé yo, fallece. Porque esa presión ya no está presente. Entonces la gente dice: ¿por qué no estaba yo ahí? No comprendiendo que era el momento que ese ser necesitaba para dejar su materia. En el momento que se deja la materia, existe un periodo de turbación. ¿Y cómo sabemos todo esto? Porque esa fue la pregunta clave, Cristian. 1, libros.
Pero usted me puede decir, bueno, un libro cualquiera lo inventa y cualquiera lo escribe. Pero hemos tenido comunicaciones muy importantes, esto fue desde el siglo XIX con Allan Kardec, donde se menciona el proceso como se va dejando la materia. Es decir, los espíritus regresan. Porque media vez salen de nuestra materia, no van a ser entes ajenos a nosotros. Van a ser seres que nos siguen amando, que siguen necesitando estar cerca de nosotros para ayudarnos. Entonces ellos vienen también y nos cuentan cómo es ese proceso de dejar la materia. ¿Cómo es ese proceso? Y acá hago un paréntesis, doctor. ¿Qué opina usted al respecto de estos estudios, comentarios que se han dado con relación a el peso que supuestamente se pierde y que han logrado identificar en los cuerpos? Se habla de una cantidad de gramos y se cree que pues esta cantidad de gramos puede ser el alma de la persona. ¿Qué me puede hablar al respecto? Claro, porque el alma pesa. Y pesa porque nosotros estamos formados de materia, que es nuestro cuerpo, del alma, que es la esencia espiritual, energética, y un adaptador, usemos esa expresión, entre esa alma y la materia, que es el periespíritu, y tienen peso. Eso es algo muy importante lo que usted menciona, Cristian, porque nos permite que los científicos demuestren, uno, que el alma sí existe. ¿Sí? Dos, a pesar de que le he hablado de espiritismo, también quiero hacer una aclaración muy importante. Hay personas que no son de nuestra doctrina, científicos altamente reconocidos, que han demostrado que la reencarnación es un hecho. El clásico que creo que muchos hemos leído, o muchos han leído, es Brian Weiss. En su primer libro clásico, Muchas vidas, muchos maestros. ¿Sí? Él logró hacer terapia, una regresión, y cuál fue su sorpresa cuando esa regresión, por algunos factores que tenía su paciente, apareció en otra vida informándole aspectos de otras vidas. Entonces él lo empezó a estudiar. ¿Y por qué es tan importante él? Igual que el doctor Moody, con los casos que él ha demostrado de reencarnación. ¿Por qué es tan importante? Porque no son espiritistas, ellos son científicos. Ellos nos están diciendo, mire, es cierto lo que dicen y lo demuestro científicamente. ¿Sí? Lo han demostrado, eso es muy bueno. Entonces, eso es parte también importante de mencionar. ¿Por qué? Porque no van a pensar, este doctor es fanático, está loco, no sé qué habla, nadie lo va a apoyar, nadie sabe eso, ni lo ha dicho jamás. No, no es cierto. No es cierto. Nosotros tenemos muchas evidencias. Aparte de eso, lo que les iba a comentar, la mediumnidad es el proceso por el cual un espíritu que ha dejado la materia puede comunicarse a las personas que están cerca de él a través de un intermediario, que eso es lo que se llama medium. Medium no es más que un intermediario entre el mundo espiritual y el mundo material. ¿Sí? Ahora, alguna vez alguien me preguntó ¿por qué estaba yo en esta doctrina si yo no tengo ningún tipo de mediumnidad? Yo no tengo absolutamente nada de estas manifestaciones. Y mi respuesta fue muy simple, porque es lógica y racional. Solo por eso, ¿para qué más? Me convenció. Y entonces lo que sucede es que nosotros utilizamos de una manera muy, mire todas las veces que lo dije, esporádica y el aspecto mediúnico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos claro que como seres humanos venimos a un proceso de aprendizaje, y ese aprendizaje es nuestro, es nuestra responsabilidad, y el aprendizaje siempre hace el bien. ¿Sí? Entonces esa es la razón por la cual cada vez hay menos y menos manifestaciones mediúmnicas en el mundo, y cada vez tenemos más seres humanos de diferente grado académico, intelectualidad, aspecto socioeconómico, ningún problema viviendo las experiencias que es esta doctrina. Comentario adicional: mi madre era católica y ella me acompañaba a la escuela, porque esto no riñe con ninguna religión. Lo único que necesitamos es el crecimiento del ser humano. Mi esposa es católica y me acompaña también a la escuela. ¿Por qué? Porque esto es solo crecimiento espiritual, no es religión. ¿Sí?
Pues por eso es tan importante. Luego, ese proceso de separación permite que tengamos una fase, o motiva que tengamos una fase que nosotros llamamos turbación. La manera más fácil de explicarla, Cristian, es cuando usted está dormido y de repente alguien lo despierta y no sabe qué día es, ni qué hora es, ni dónde está. ¿Sí? Esa turbación es el ejemplo para poder comprender el periodo que necesitamos para poder llegar a tener claridad de dónde estamos, que es el mundo espiritual. Y aquí es tan importante las ayudas. Primero, familia, amigos, guías espirituales, ángeles guardianes, por supuesto, que nos permiten incluso ir a hospitales para poder reparar nuestros daños espirituales y de esa manera mejorar y poder seguir adelante. Luego, a cada quien según sus obras. Hay mucha gente, tal vez voy a aclarar esto primero, que considera que en el mundo espiritual vamos a descansar, a tocar un arpa recostaditos en una nube, ¿va? y una vida contemplativa. Nada que ver. El ser espiritual no duerme, no tiene hambre, no tiene las limitaciones del cuerpo y sigue trabajando. Tanto que para el mundo espiritual un segundo material o una hora material no tiene forma de medir, no tiene forma de compararse el tiempo material nuestro con el tiempo espiritual. El tiempo material nuestro lo hicimos los hombres, y el error grave es que nosotros queremos estudiar y analizar todo, estoy hablando del mundo espiritual, con nuestras leyes, y ese es un error. El mundo espiritual tiene sus leyes que tenemos que estudiar, comprender, analizar, y entonces ya poder estudiarlo a partir de las leyes que ellos tienen. ¿Sí? Este es el proceso. Entonces, después de eso, ya nos tocará venir de vuelta de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Dónde necesitamos estar? ¿Dónde necesitamos vivir? ¿Qué experiencias necesitamos tener para aprender? Para que nuestra alma evolucione. Por supuesto. Doctor, si a alguna persona le sucede este tipo de experiencias, ¿qué significado le puede dar? Usted mencionaba en su caso personal que pues había entendido que todavía tenía algún tipo de misión acá en este plano físico. ¿Cómo interpretar? Y muchas personas pueden decir, bueno, ¿y yo por qué no he tenido estas experiencias y otros sí? Y ¿qué significado le puedo dar? ¿Qué interpretación? Usted me lo comenta. Tengo que hacer una pausa en este momento a través del 90.5 de la cadena Radio Punto. Les recuerdo, con todo gusto pueden ingresar a nuestra sala a través del 5510-4012. Ya hablamos. sea que existe acerca de la muerte que hay después de ella es la de los cristianos. Varios grupos de cristianos creen que el alma es eterna y si fuiste una persona buena entonces estarás en el paraíso. Por el contrario, quienes han sido malos están destinados al infierno. Ya estamos de vuelta a través del 90.5 de la cadena Radio Punto. Hoy hablamos acerca de qué hay más allá de la muerte. ¿Ha tenido alguna experiencia cercana a la muerte? Con todo gusto me lo puede contar. Nos acompaña el doctor Gilberto Recinos. Doctor, yo dejaba una pregunta y es con relación a cuál es el propósito, cuál es el fin de estas experiencias. ¿Llegan para darnos algún tipo de lección? ¿Llegan para darnos algún tipo de mensaje? ¿O nos reiteran, como usted lo mencionaba, que tenemos cierta misión aún en la Tierra? Comentarios. Primero, no pensemos que los entes espirituales nos van a hablar como estamos hablando usted y yo, y en nuestro idioma. Muchas veces, la mayoría de veces, de hecho, como se comunica el mundo espiritual es por el pensamiento. Entonces nosotros captamos las ideas que nos están enviando. Ese es el primer punto, para que no pensemos que es una comunicación así como la nuestra. Segundo punto importante. Habitualmente no nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, sino que nos dicen hay algo que todavía tienes que hacer en la tierra y tienes que regresar. Entonces nosotros tenemos que definir, después de analizarlo, cuáles son las posibles opciones por las cuales regresamos a la tierra. Luego, obviamente, si algunas personas presentan o sí tienen esta experiencia, no necesariamente van a cambiar su vida. Esto es algo que
Depende de cada quien la decisión y obviamente la responsabilidad que asuma. Y un punto adicional importante, debe ser tan maravilloso, porque eso no lo recordamos, que uno no quiere regresar. Debe ser algo tan maravilloso después de ver esta tierra, que uno no quisiera regresar. Y algo que comentó Carlos es muy importante también mencionarlo: el alma es eterna. Eso sí es cierto. Nuestro espíritu ha sido creado por Dios y es eterno. Pero la diferencia con las religiones es que nosotros consideramos que esa alma, que es individual, tenemos nosotros mismos, con nuestro esfuerzo personal, que irla puliendo hasta volverla una joya. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos tener esos aprendizajes para que nosotros mismos podamos tener la satisfacción de que sí lo realizamos. Como una escuela. ¿Cómo se siente cuando alguien se recibe de bachiller? Lo logré, me costó, me esforzó en la universidad. Ya soy profesional, pero ¿cuántos desvelos? Nadie se lo regala. Usted lo tiene por su propio esfuerzo, por sus méritos. Es así como nosotros vemos el progreso espiritual. Ok, doctor, le haremos algunos mensajes, 11 de la mañana con 11 minutos. Les recuerdo, a través de Twitter, @CrisDávila GT, o bien me puede agregar a través de Facebook, Cristian Dávila, con todo gusto, o a través de la fanpage con sentido humano, Cristian Dávila. Y bueno, aprovechamos a saludar a todos nuestros amigos que nos sintonizan en Colombia, en Ecuador, y bueno, en muchas partes del mundo que están conectados a través de la web, en www.radio.com. Leo los mensajes, gracias por la comunicación. A ver, hola Cristian, buenos días. Mi esposo falleció hace 21 días después de compartir 48 años de nuestra vida. Le dio un infarto cuando menos lo imaginé. Estoy muy triste, pero segura que descansa en los brazos del Padre. Bendiciones por tus lindos programas. Mirta, un abrazo enorme, gracias por su comentario. Y bueno, le mandamos un abrazo fuerte. Es bien reciente la muerte de su esposo, y como usted lo menciona, y pues tiene esta creencia, nosotros también la apoyamos. Lo del túnel es cierto. Tuve una amiga que después de estar grave vio el túnel. Su cuerpo viajaba en el aire de ida y de vuelta. No falleció y lo contó. Dios le dio la oportunidad de dejar las cosas en orden y falleció al año. ¿Qué podemos comentar, doctor? Varias cosas. Primero, lo que habíamos comentado al principio, Cristian. Fallece alguien con quien hemos compartido nuestra vida. Debemos tener una afinidad enorme con él por tanto tiempo de matrimonio, y el dolor nos embarga. Pero tiene razón la señora, descansa en los brazos del Señor. Veámoslo así. Pero el Señor, Dios, le dice: todavía tienes misiones en la tierra. Ve, estate al lado de tus seres queridos, ayúdalos y apóyalos. Esa es la forma como Dios permite que sus seres espirituales estén a nuestro lado y puedan trabajar a nuestra par. Okay. No más comunicación por acá, y bueno, les agradecemos por todos sus mensajes a través del 5510-4012. A ver, me cuentan por acá. Saludos al doctor Recinos, un gran experto en el tema que de hecho es comprender el espiritismo. Saludos, terminación 3, gracias por la comunicación. Buenos días, me cuenta terminación 4. Mi mamá cuenta que en el momento del parto de una de mis hermanas le sucedió que nació mi hermana y momento después ella se encontró en un cruce. Había dos caminos, uno de rosas muy bello y otro de muchas espinas. Un viejito le indicó qué camino desea seguir. En ese momento la comadrona se dio cuenta y la hizo volver expulsando el alcohol en la cara y despertó. Mi mamá lo recuerda perfectamente. Gracias por la comunicación. Doctor, con respecto a esto, es importante documentar este tipo de experiencias que podamos tener, ya sea por sueño, ya sea por, estuve en tal lugar. ¿Es bueno ir documentándonos? Claro que sí, es lo ideal. Ahora aquí pasa algo muy importante, Cristian. Nosotros, por la forma como nos han educado, lo que hacemos es negarlo, todas estas situaciones. Los niños son excelentes vehículos o comunicaciones con el mundo espiritual, porque sus espíritus aún no han estado totalmente ligados, digámoslo así, a su materia. Cuando un niño se pone a platicar solo en una esquina o por ahí jugando solito y habla de un amigo invisible, es cierto, probablemente es un espíritu que está con él
y lo ayuda. Pero ¿qué pasa cuando somos adultos? Si nosotros decimos las experiencias que hemos vivido, nos van a tachar de locos o a saber qué nos van a hacer. Y por eso es que nosotros tratamos de negarlo. Ahora, esto va cambiando. Usted no me dejará mentir, Cristian. Usted ve, soy profesional, tengo un nombre respetado, ¿sí? Y hablo abiertamente de lo que considero es verdad para mí. Entonces yo ya logré superar esa etapa de la negación y la enfoqué desde otro punto de vista, la enfoqué desde el punto de vista científico, sin supercherías, sin ningún tipo de misterios ni cosa por el estilo, sino que todo tiene que tener una explicación lógica y racional. Eso es muy importante. Ahora bien, me gustó mucho el mensaje que usted leyó de alguien que felicitaba el programa. ¿Por qué? Porque sabe lo que estamos hablando y tiene claro que antes de poder emitir, señalar, juzgar una doctrina, una filosofía, hay que estudiarla, analizarla, para saber si realmente es lo que las demás personas dicen de ella. 11:16. Buen día, qué interesante programa. Yo, por ejemplo, tuve una experiencia cuando estaba embarazada de mi segundo hijo, tenía 7 meses y me desmayé. Y yo recuerdo haber visto una luz brillante y vi 2 adultos, hombres mayores sentados en una banquita. Mi familia me cuenta que mi bebé empezó a moverse demasiado y cuando me llevaron al hospital no tenía nada. Mi presión estaba bien. Nunca supe por qué me pasó esto. Lo que sí recuerdo es que me dieron muchas ganas de llorar, como una tristeza profunda. Saludos, gracias, terminación 7 por compartir su experiencia. Tenemos comunicación 2412-9590 y 2412-9570. Muy buenos días. ¿Aló? 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 Sí, le escuchamos con todo gusto. Adelante, buenos días. Mi nombre es Yesenia y con una consulta para tu invitado. Adelante. Mi hermana murió hace años, pero ella se suicidó, se tiró a un río y se ahogó. En el transcurso que pasaron los días, ¿verdad? Se sentía su olor a perfume, se veía que tiraban los trastes, incluso ya han pasado 22 años desde ese suceso, pero muchas veces pasan cosas raras en la casa de mis papás. ¿Será que ella no está descansando o hay que hacer algo? Porque se han hecho oraciones y todo, pero no sé, tal vez como no era su tiempo ni su hora, ¿verdad? Entonces, que me explicara él. Perfecto. Gracias a usted, que tenga una excelente mañana. Gracias por su comunicación, doctor. Comentábamos al inicio del programa que el error más grave, yo no digo pecado, porque pecado suena como algo que ya no puede ser reparado. El peor error, el error más grave, es renunciar a lo que Dios nos ha dado, que es la vida. La hermana de la señora falleció por un suicidio. Hay algo que quiero aprovechar para comentar. Los entes espirituales que ya no están en la materia siguen vivos y debemos tratarlos como tal, como seres espirituales vivos, como cuando estaban en su materia a nuestro lado. Obviamente, 20 años, no sé, no quiero hablar de tiempo porque cada circunstancia es diferente, cada situación es diferente, pero aparte de oración, tienen que hablarle a ella y tratarla como un ser que vive y está al lado de ella. Seguramente estas manifestaciones tienen como origen su presencia. Y explicarle que fue un grave error, pero que eso ya sucedió. Que ahora lo que necesita es emprender un nuevo camino. Emprender un nuevo camino encontrando... Si usted quiere verlo así, yo no lo veo tan así, porque la gente dice hasta que encuentre la luz, pero la luz no es así nomás de que ya la encontré, ya la vi y ahí estoy, ¿sí? Sino es un proceso muchas veces muy, muy, muy largo, incluso en mucho tiempo, para poder encontrar vestigios de luz. Pero la oración es vital, 1. 2, la tristeza tratemos de evitarla, que no nos embargue, porque esos sentimientos que nosotros generamos los percibe el ser espiritual. La sensación, el sentimiento de culpa de este espíritu al ver tanto sufrimiento en su familia debe ser enorme. Entonces ya no acusemos, ya no señalemos ni digamos nada de lo que pasó.
adelante. Eso significa oración. Mira, qué bueno que estés con nosotros, sabemos que tú estás provocando estos ruidos, aquí estamos, te queremos mucho, qué bueno que estés cerca. Trata de que hay seres espirituales cerca de ti, escúchalos, veles, ve que ellos tienen luz, ves que bien se ven muy bien, habitualmente blancos, si queremos usar un color, escucha lo que dicen, porque nosotros estamos contigo, nadie te va a abandonar, tú no estás sola, ¿sí? Entonces ese es el mejor mensaje que puedo darle, teniendo en cuenta que este va a ser un proceso largo, pero que nosotros tratemos de que ese proceso no sea tan prolongado a través de cambio de actitud, oración, y guiarla a ella hacia qué tiene que hacer de acuerdo a los entes que están cerca y que la están ayudando. Vamos a una pausa en este momento, ya volvemos con más de Consentido Humano, 5510-4012. Con todo gusto pueden ingresar a nuestra cabina, ya volvemos. De vuelta nuevamente en Consentido Humano. ¿Ya había escuchado usted el término solipsismo? Pues les cuento que esta es una corriente filosófica en la cual sus seguidores creen que somos la única persona que existe y que todo el universo es resultado de nuestra imaginación. Y por ende, cuando morimos, todo el universo deja de existir también. Ya estamos de vuelta a través del 90.5 de la cadena Radio Punto, 2412-9590 y 2412-9570, línea Consentido Humano, para que usted pueda ingresar y nos pueda contar esas experiencias más allá de la muerte. Buenos días, Cris. Hace muchos años volqué en carretera con el carro. Cuando el carro iba dando vueltas, yo sentí que todo era una cámara lenta y me pasó toda mi vida. Firma TA, así que gracias por su mensaje, que tenga una excelente mañana. Doctor, ¿qué hay de cierto con esto de la película? Bueno, creo que esto todo lo hemos vivido cuando estamos al borde de una situación súper extrema y no es broma, o sea, uno lo dice, te juro que vi toda mi vida en un lapso de medio segundo, o sea, fue un cortometraje de mi vida, nos da esa opción de poder ver, bueno o malo, no sé, todo lo que he hecho. Esta doctrina me parece muy lógica y racional, Cristian. Imagínese, estábamos platicando fuera del aire de los sicarios. Sí. El dolor que provoca, ¿sí? El hecho que usted no apriete el gatillo no significa que usted no tenga responsabilidad si usted ordenó que eso se hiciera, ¿sí? El dolor que provoca en la víctima y en todos los seres que están a su alrededor, como le platiqué hace un momentito, ¿qué pasó con ese dolor? ¿Se perdona? No. ¿Qué sucedería si usted, cuando está dejando la materia, y por eso es que los mareros, pandilleros, como quieran llamarles, no pueden dejarla, no quieren dejarla, le pasara esa película, pero no tan simple como las experiencias de su vida, sino la película del dolor y los momentos que usted provocó ese dolor, pero no solo viéndolos, sino con el sentimiento que esas personas sintieron cuando usted provocó el dolor. ¿Se imagina usted sintiendo todo ese dolor? Llega un momento en que el ser humano o el ser espiritual que va en un proceso de evolución tiene que llegar a la meta. Tome la vereda que tome o tome el camino derechito. De que llega a la meta, llega. Yo pongo un ejemplo de los ríos, tienen diferentes causas. Algunos más largos, otros más tortuosos, otros más cortos, pero todos llegan al mar, que es Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que pasa es que usted
con usted, ángeles guardianes, espíritus protectores, si usted quiere llamarle amigos, familiares, va a llegar un momento en que comprende el daño que hizo. Y lo primero que tiene que haber es reconciliación. Para que haya reconciliación necesita que su víctima le perdone. Obviamente, eso necesita también madurez de ese ser espiritual que sufrió, para comprender que el arrepentimiento de quien le hizo daño es real y verdadero. Entonces ya usted, llegado en ese momento, viene la segunda parte, la reparación. ¿Cómo hacer para reparar? ¿Cuántas veces no hemos visto seres humanos que no tienen ningún tipo de consanguinidad, no son ni parientes, pero ni remotamente, pero alguien está prácticamente al servicio de alguien más y la gente dice, ¿cómo se ve de bien? Lo que sucede es que espiritualmente ese alguien asumió el compromiso de servir para reparar el daño que hizo. Entonces eso es bien complejo y muy amplio, Cristian, pero sí, eso es lo primero que yo tendría que decirle. Buenos días, con una consulta, mi hermana falleció en el hospital, estuvo 3 semanas internada, nunca dieron con su enfermedad, todo el tiempo tuvo miedo de estar ahí, decía que sentía una presencia, el día que murió en su gravedad estaba consciente y me decía que miraba seres feos y me señalaba dónde estaban. Ella era buena persona, me pregunto, ¿por qué le sucedió eso? Gracias por su atención, bendiciones. Comentábamos también con Cristian en el lapso fuera del aire, que es muy difícil explicar o prácticamente imposible explicar situaciones como la de la señora que comenta eso sin tener claro el concepto de reencarnación. Reencarnación es una realidad. Es la única manera como explicar tanto dolor en el mundo, tanta desigualdad, tanto no solo intelectual, social, económica, tantas cosas. En este sentido, igual a veces mi esposa me dice, mira, pero si es buenísima gente y cómo está sufriendo. Pues le digo, tú estás viendo una foto que es la vida actual, pero no estás viendo la película. ¿Qué tanto tiene ese ser todavía que cancelar para liberarse de ese pasado? Si ella está muy bien o fue una persona excelente en esta vida, maravilloso, porque quiere decir que ya sus deudas probablemente están saldadas y que ella va a dejar de tener esos inconvenientes. Entonces, eso es muy importante que se tenga claro. Si nosotros no tenemos claro el concepto de reencarnación y de deudas pasadas, vamos a sufrir porque vamos a pensar que no hay justicia en la vida, porque ¿cómo es posible que haya sufrido tanto alguien que haya sido tan bueno? Buen programa, ¿qué tan cierto es que se debe rezar por las almas en el lugar donde los han matado? ¿Usted me puede orientar? Saludos y gracias. Tranquila. Si es alguien que no conocemos, por decirlo así, una oración nunca va a estar de más. Y si es alguien que nos ha conocido y que conocemos, razón de más para hacer oración, primero. Segundo, aprovecho el comentario. Donde hay accidentes, por supuesto, puede haber un tiempo más que el espíritu se quede ahí, pero no es necesario tener que ir a rezar exactamente donde fue. Porque la oración, cuando sale del fondo del corazón de nuestra alma, se dirige hacia Él porque lo estamos enfocando mentalmente a Él a través de nuestras ondas energéticas. Y Él, donde esté, las recibe. Comentario adicional. Yo, por ejemplo, quezalteco, mis padres fallecieron, una de ellas hace 11 años y fracción, el otro casi 5 años, mi padre. Cuando vamos a Quetzaltenango, yo voy al cementerio para agradecer al cuerpo que ambos tenían por respeto, agradecimiento y porque esas materias me permitieron que yo estuviera acá. Agradezco que me han dado la oportunidad de volver a la tierra y trabajar para ser mejor. Pero en los cementerios es donde menos espíritus hay. Porque a mí no me gustaría, yo no sé, pregunto, si mi cuerpo está putrefacto, yo como espíritu no me gustaría verlo. Entonces como que no es mi lugar favorito. Entonces yo voy al cementerio, llevamos flores, por supuesto, pero como un acto de agradecimiento a esos cuerpos, a esas materias. Pero mi madre, por ejemplo, yo la percibo, está ahorita conmigo acá, está muy contenta, igual mi padre. ¿Por qué? Porque estamos bien.
Otra cosa que a veces sucede es que dicen, mire, es que yo no sueño en mi familia. Casi 11 años y fracción, 11 años y medio de fallecimiento de mi madre, una sola vez la he soñado. Y fue muy pequeña. Tranquilo, no importa. Porque dentro de mí percibo que ella está bien, estoy en paz. No necesito estar soñando con ella. ¿Sí? Y eso es lo que uno aprende a cómo manejar esas situaciones. Tengo más comunicación. Hola, buen día. Hace 4 días falleció una amiga. Mi más sentido pésame, tenía cáncer, me siento muy triste, la pienso mucho, he llegado a sentirla, en pensamiento le digo que descanse. Siento su olor, cuando estuve en el hospital le daba besos en su frente y ese olor es el que percibo. ¿Qué hago? ¿Qué le digo? Por la noche siento miedo, gracias por su comentario, bendiciones, terminación 5. Una pregunta a la señora que envió ese mensaje. Cuando iba a visitar a su amiga al hospital, ¿tenía miedo? No, porque la apreciaba, la quería. Tenemos miedo de lo que no vemos, de lo que no conocemos, pero eso es algo que debe desaparecer. Su amiga falleció de cáncer, no es el momento adecuado para hablar de cáncer y el aspecto espiritual involucrado, pero esta enfermedad, el cáncer, es una enfermedad karmática. ¿Qué significa enfermedad karmática? Eso es la expresión hindú de causa y efecto. Nosotros tenemos el concepto de causa y efecto. Ella debió haber tenido algunas deudas, usemos esa expresión que no se oiga muy grosero, que hicieron que ella padeciera este cáncer en las condiciones que la padeció. Eso ya es reparación, ya es estar cancelando deudas. Y eso es lo bonito, que no hay penas eternas. Tenemos la oportunidad cada vez de ser mejores. Y las pruebas nos hacen aprender. Le decimos el maestro dolor. En este caso, el aroma de la amiga que siente en su casa ya es un aroma espiritual. Sí, porque le aseguro que cuando la visitaba en el hospital no tenía perfume. Era un aroma especial, diferente. Ella lo reconoce. ¿Qué tiene que hacer? Tener claro que su amiga está con mucho sufrimiento, porque habitualmente ese dolor provocado por el cáncer no desaparece, sino se sigue teniendo la percepción de que lo tengo y me sigue doliendo. Tengo que hablarle, decirle que realmente eso ya pasó, que vea su cuerpo, que vea cómo está, que vea si realmente es diferente, para que ella se convenza del nuevo estado, primero. Segundo, oración, pero oración desde el fondo de su alma. Cuando yo digo oración aquí voy a hacer una salvedad, no quiero ofender jamás, pero no es un rezo. Rezo es algo, una oración que me he aprendido de memoria y la digo de memoria y que ni la pienso porque sale espontáneamente. No, oración es lo que nace del fondo de mi ser. Eso con sentimiento es lo que efectivamente tiene valor. Ok, dice por acá mi mami murió el 14 de enero, estoy muy tranquila, hay momentos en que me embarga la tristeza, era una mujer de gran fe y sé que ella está mejor. Bueno, también nuestro más sentido pésame a nuestra amiga terminación 1. ¿Cuál sería o qué recomendaría, doctor? Y que bueno, acá vemos la pregunta recurrente de muertes muy cercanas. ¿Se debe realizar algún proceso? Vemos, por ejemplo, y bueno, acá no hablando de religiones, pero muchas tienen como ciertos rituales, que 9 días, que un año, que tal y tal cosa. ¿Nos puede ayudar algún tipo de ritual o poder decir, bueno, en estos 3 meses vamos a estar en oración o vamos a estar en constante comunicación toda la familia, tratando de estar en armonía y todo esto? ¿Qué recomendarías? Mire, primero, ante lo recurrente del concepto de fallecimiento cercano, le voy a comentar algo. Habitualmente la gente cuando fallece un ser muy muy cercano y muy querido, los padres, los hijos, los hermanos, entran en rebeldía y se ponen en una actitud totalmente, no solo rebelde, sino agresiva, incluso hacia Dios, diciéndole prácticamente que Él tuvo la culpa porque Él se los llevó. No, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos no son nuestros, son entes diferentes. Nuestros padres son seres a los cuales les fue dada la tarea, la misión de educarnos, guiarnos. Cuando fallecieron mis padres, y esto tengo que decirlo así porque es lo que sucedió, lo que yo hice fue levantar la vista al cielo
y lo único que dije fue: gracias, Dios mío, por el tiempo que me los diste. Eso fue lo que yo hice. Respecto a las religiones, vuelvo a repetir, nosotros no somos religión. Entonces, cada uno tiene el derecho de profesar la religión que considere apropiada. Y aquí viene otro punto a aclarar, Cristian. El proceso evolutivo del ser humano también es un proceso evolutivo espiritual. Las religiones, habitualmente religiones que son religiones de señalamiento o de temor, porque dicen si haces esto te va a pasar aquello, ha ido evolucionando y cada vez más el ser humano se siente más comprometido consigo mismo y no con una religión o con otras personas. Esto hace que mi madre, y vuelvo a poner el ejemplo de ella, me dijo: mira, mi hijo, el día que yo fallezca, llévame a Quetzaltenango, misa en la catedral y al cementerio, ningún problema. Yo entro a una iglesia, yo participo de los oficios religiosos. Ella era lo que deseaba, tenía que cumplirlo para que ella estuviera espiritualmente en paz en ese momento. No era mi tarea entrar en conflicto con ella por algo que yo pensara. No, ella va a madurar en un momento determinado, pero en ese momento lo que ella necesitaba era paz en su espíritu, y lo que yo tenía que hacer era respetar lo que ella pedía. Tengo más comunicación, tengo que hacer una pausa en este momento, 11 de la mañana con 39 minutos. Escucha el 90.5 de la cadena Radio Punto, y conversando acerca de qué hay más allá de la muerte. ¿Ha tenido alguna experiencia cercana a la muerte? Me lo puede comentar con todo gusto. Ya volvemos a través del 90.5 de la cadena Radio Punto. Del año 2018. Y bueno, otra creencia de qué sucede cuando morimos es la de los faraones. Pues para los faraones del antiguo Egipto, la muerte es algo temporal. De ahí la importancia de conservar bien los cuerpos para su momificación, de manera que se llegue en las mejores condiciones posibles a la segunda vida. Ya estamos de vuelta a través del 90.5 de la cadena Radio Punto. Gracias por la comunicación y bueno, trataré de leer todos los mensajes que ingresan. Dice por acá, mis padres fallecieron en el 2016, mi mamá un 24 de junio y mi papá el 26 de septiembre, lo cual me afectó y yo los cuidé por mucho tiempo a ellos. ¿Tiene algún significado que los dos hayan fallecido con poco tiempo de diferencia? Yo los extraño mucho, gracias y saludos. Ayer justo leía la biografía de los tres chiflados y en ellos pues dos se quedaron de muy amigos. Uno le dio un accidente cerebrovascular y se quedó en silla de ruedas, pero uno de ellos, no recuerdo quién era, Mon, Larry, no recuerdo, se hizo muy amigo y el otro ya no pudo conseguir empleo por su situación y se llegaron a querer tanto, él apoyaba económicamente a la esposa y todo, fallece uno y a los 3 meses fallece el otro.
O sea, fue así como... Y esto lo comento porque se da muy frecuente en caso de esposos, o eran muy amigos, o personas que estaban muy cercanas, y se va uno y luego se va otro. Usted dio la clave. Esposos, personas muy cercanas, muy afines. Cuando hay matrimonios, porque ese fue el punto que tocaron, de mucho tiempo, esos matrimonios habitualmente son tremendamente afines. Y lo que la gente dice, lo vino a traer. Y es cierto. ¿Por qué? Porque por afinidad la comunicación espiritual entre ellos se mantiene, pero no puede darse en la misma forma como cuando estaban en materia, digámoslo así, en el cuerpo. Ahora, aquí, esto es afinidad. Ahora aquí le quiero comentar algo a la señora, la tristeza. Claro que da tristeza y dolor el aspecto de que alguien nos abandone, usemos esa expresión. Pero ¿por qué no lo enfocamos desde otro punto de vista? Todo el tiempo que estuvieron con nosotros, todas las alegrías que nos dieron, toda la felicidad que compartimos. Y entonces, si lo enfocamos desde ese punto de vista y que ahora están juntos espiritualmente hablando, vamos a tener mucho consuelo, porque ya vamos a comprender que el egoísmo nuestro, traducido por tristeza o dolor, no tiene lugar, sino lo que tiene lugar es pensar en ellos y cómo están en este momento. Tengo más comunicación y me cuenta acá nuestro amigo Luis, Ángel Luis. ¿Será que cabe la posibilidad de que la vida sea un sueño y la muerte nos despierta? Realmente me da tristeza hablar de la muerte porque no quisiera que pasara. Claro, lo que pasa es que la muerte como la tenemos concebida no existe. Dios es tan grande que no puede terminar algo que es maravilloso y es su obra maestra. Todo se transforma. La muerte material, al descomponerse, tarde o temprano va a dar origen a otros órganos u otros organismos. El espíritu solo cambia de dimensión. Hay muchos aspectos filosóficos que no podemos tener respuesta respecto a si la vida es un sueño y después de la muerte es una realidad. Lo que sí tenemos claro es que el mundo espiritual es la realidad plena y el mundo material son nuestras experiencias para poder progresar espiritualmente. Voy a comentar algo. Hay algunos puntos donde a mí en lo personal siento que no voy a encontrar respuesta y que no vale la pena, sin lastimar ni ofender, meterme en eso, quedarme en eso. En alguna ocasión en la escuela, platicando entre nosotros sobre si existió o no Jesús, imagínense lo que llegamos a platicar. Para mí sí existió, para mí. Alguien más decía no existió. Entonces le dije, mire, para terminar una plática donde nunca nos vamos a poner de acuerdo, pensemos que Jesús no existió, pero dejó lo más brillante que podía tener, su evangelio. Y dentro del evangelio, el sermón de la montaña. Aunque Jesús no ha existido, dejó lo más maravilloso de la enseñanza para la evolución ética, moral y espiritual del ser humano. Ese es el punto. Esta vida, aunque sea un sueño, es donde venimos a aprender. Y tenemos que tomarla con la responsabilidad, con la seriedad de ese punto. Aprender como debe hacerse. Aquí tengo más comunicación por acá. Mi hijo se suicidó hace 2 años y yo quiero comunicarme con él. Lo necesito y lo extraño mucho. ¿Usted cree que puedo hacerlo? Mire, le voy a comentar esto. Hace un rato hablaba de que las comunicaciones mediúmnicas eran muy esporádicas, pero nuestras comunicaciones mediúmnicas son únicas y exclusivamente por razones que sean realmente valederas. ¿Qué significa? Mensajes de crecimiento espiritual para una comunidad, directrices de cómo debemos actuar. Nosotros decimos algo, es que si Dios lo permite. ¿Qué significa si Dios lo permite? Si realmente tiene algún sentido altamente productivo. Le platicaba a Cristian fuera del aire que a la escuela ha llegado mucha gente que lo que va a hacer es preguntar quién asesinó al hermano, si se pueden comunicar con el familiar, quién es el que está
con su esposa porque quiere averiguarlo. Esas son cosas que no tenemos ni la menor idea y no tiene ningún sentido para lo que es la seriedad y formalidad de la doctrina espírita hacerlo. Respecto a esa comunicación espiritual, yo le diría a la señora, paciencia. En el momento que él considere y Dios permita que ya es posible esa comunicación, se va a dar, pero no antes. Recuérdese algo muy importante, y con todo el respeto lo dijo, el que manda es Dios, no somos nosotros. Nosotros no podemos decir cuándo queremos o en qué momento hacerlo. Eso va a ser algo que solo Dios tiene la potestad de hacer, y en el momento que Él decide que es algo útil y que es algo que realmente es valedero, se lo va a permitir. Ok, tengo más comunicación. Muy buenos días. Hace 15 días falleció una amiga y 3 días antes de fallecer la visité al hospital, y entre lo que me platicó me dijo que se sentía cansada porque se había perdido en un bosque en Amberes y que había caminado mucho para salir de ahí, que cuando llegó al hospital le pidió a las enfermeras que la bañaran con agua fría porque iba muy acalorada, pero que no quería volver a perderse. Me quedé inquieta por esa desorientación que noté y lamentablemente falleció. Quisiera saber si el panelista me podría decir algo al respecto. Acá añado algo que es como una creencia popular, que se habla que las personas pues en algún momento empiezan a deambular y a visitar los lugares, incluso dicen, bueno, no viaje mucho porque tendrá que ir a visitar todos los lugares a los que uno fue. Imagínense cuándo vamos a regresar. Vamos, lo voy a añadir este comentario con lo que nos escribió nuestra amiga, terminación 4. Le respondo, antes tengo llamada. Muy buenos días. Salud. Buenos días. Mucho gusto. Muy buenos días. Gracias, muy amable. Ahí a su panelista. Solo una consulta en relación a las personas que ya han fallecido. El papá de mi hija murió en el 2001 y no había tenido sueños, digamos así como certeros, ¿verdad? Pero el año pasado, como en noviembre, me decía, buscando documentos, supuestamente en el sueño se estaban buscando documentos, y me dijo, ay no, qué pena, este documento solo llegó hasta el 2010, preguntarle a fulanita, que es una hermana de él, que ella sí vive, preguntarle a la fulanita porque esto tiene que continuar. ¿Qué podría ser? ¿Será relativo al documento? ¿Será relativo a la muerte de él? Él murió, bueno, mejor dicho, lo asesinaron. Mi nombre es Nati, lo escucho por la radio, si hay algún comentario al respecto. Gracias, Nati, un abrazo fuerte y desde ya feliz fin de semana. Gracias por la sintonía, doctor. ¿Qué podamos responder? Varias cosas. Uno, si usted se ha dado cuenta, Cristian, el aspecto del mundo espiritual es algo tan nebuloso, usemos esa expresión, que realmente hay muchas conjeturas, muchísimas conjeturas. Muchas de ellas no tienen nada que ver con lo que aparentemente sucede. Por ejemplo, lo que la persona decía del viaje por el bosque en un paisaje lejano, en una persona cuya agonía se está presentando, esto lo deja uno con cierta... No lo toma uno totalmente en serio. Lo que la señora decía también de los documentos, es muy difícil decirle si esto tiene relación o no con documentos. Lo que sí le quiero comentar es que en sueños, que es la mejor manera de comunicarnos espiritualmente con los seres que hemos participado en esta tierra, debemos tener claro que usan muchas alegorías. ¿Qué significa? No deja de tener cierta razón lo que la gente dice. Si sueño carne, alguien se va a morir, o si sueño que alguien se casa, alguien se va a morir, qué sé yo. Entonces uno debe aprender a que los sueños, cuando son recurrentes con la misma persona, sí es factible que sean sueños que sí tengan relación con ese espíritu. Luego, los mensajes que nos envían son muchísimas veces encriptados, es decir, no claros como quisiéramos, y tenemos que tener la habilidad de poder saber cómo interpretarlos. Por eso es que lo que es más difícil de interpretar son los sueños. Hay enormidad, una gran cantidad de libros respecto a cómo interpretar los sueños, muchas personas que lo hacen, algunas de una manera, otras de otra manera. Entonces eso es algo que debemos tener claro, que no es la mejor forma de guiarnos.
Tengo la última pregunta que daremos lectura. Ruego me disculpe por factor tiempo. Ya no podemos leer más comentarios. Ya viene la noticia. Nos ha pasado el tiempo rapidísimo acá en la sala de Consentido Humano. Buenos días, Cristian y al doctor. Mi perrita a veces se queda parada ladrando mucho dentro de la casa. ¿Será que ve algo o alguien? Mi hermana falleció hace 3 años. Terminación 9. Bueno, en este sentido, no necesariamente tiene que ser su hermana. Los animales tienen una percepción mucho más amplia de aspectos y entes espirituales. Se recuerda que cuando a veces alguien, que los animales, los perros ladran, qué sé yo, es porque, y nosotros no vemos nada, porque ellos sí tienen un margen mucho más amplio. El ejemplo clásico es cuando hay el silbato para los perros. Nadie los oye, solo los perros. Luego, ellos ven los entes espirituales, por supuesto que los ven, pero el hecho que su perrita vea un ente espiritual no quiere decir que sea su hermana, simplemente es un ente espiritual que está deambulando en su casa libremente sin ningún problema. Si usted tiene un poquito de temor o se siente un poquito incómoda, haga una oración pidiéndole a Dios que ese ser espiritual encuentre su paz, su tranquilidad, su armonía, para poder también usted tenerla. Doctor, le agradezco muchísimo por acompañarnos acá en la sala de Consentido Humano. Me gustaría que nos comentara si alguno de nuestros amigos desea comunicarse con usted, ¿a dónde lo pueden hacer? La dirección es la Escuela Heliosófica Luz y Caridad, 14 Avenida, 12-34, zona 12. Los teléfonos 2471-6728 y 2471-6724. Obviamente estos teléfonos solo son los días de reunión, que van a ser martes a partir de las 7 de la noche, de 7 a 9, y sábados a partir de 3 a 5 de la tarde. Perfecto. Repetimos, 2471-6728 y 2471-6724. Doctor, mil gracias por acompañarnos acá en la sala de Consentido Humano. Mil gracias. Vamos en este momento a una información cultural acá en Consentido Humano.